Hoy en Cooperativa Deportes estamos junto a un destacado deportista chileno. Él tiene 39 años, es paracaidista profesional y esta mañana nos habla desde los Emiratos Árabes, ya que fue protagonista de un evento único en el mundo. Saltó junto a otros deportistas en paracaídas desde el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura en Dubái. Para hablar de esto, le damos la bienvenida a Sebastián Ardilla Álvarez. Muchas gracias por conversar con Cooperativa Deportes y bueno, como te decía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, para partir me gustaría saber y que nos contaras acerca de este salto, cómo se gestó, cómo fue para ti, cuál fue tu preparación para poder llevar esta hazaña a cabo. Sí, en realidad este es un evento que es invitacional, invitan obviamente a los mejores del mundo y no es que nos tengamos que preparar de cierta manera específica para poder lograr esto, sino que es más bien un entrenamiento que es de toda una vida. No es que decidan un mes antes y nos tengamos que preparar, al contrario, invitan a la gente que tiene mayor experiencia y con mayor cantidad de saltos para poder realizar esto de la mejor manera y obviamente de manera segura. Hablando de eso, bueno, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti hacer este salto? ¿En qué consistió? Si me pudieras comentar. Sí, la verdad es que en realidad en la modalidad del base jump, que es una disciplina dentro del paracaidismo, un poco más alejada de lo que es el paracaidismo tradicional, porque es saltar desde un objeto fijo. eh, el Burj Khalifa es un edificio súper conocido porque es el más alto del mundo y es un sueño para cualquier base jumper poder llegar a saltarlo. Obviamente al ser, estar en el centro de Dubái y, y ser tan importante para los Emiratos Árabes, nunca alguien podría llegar a hacerlo si es que no consigue los permisos, los debidos permisos. Y en realidad ahora con este evento, después de 7 años de conversaciones, de decidir quiénes podían y quiénes no, lograron hacer un listado de la gente que podía llegar a saltar aquí y por suerte estaba yo dentro de ese exclusivo grupo. En este grupo, ¿cuántas otras personas habían? ¿Cuántos otros deportistas? Alrededor de 30. Tú eras el único chileno Sí. y dentro de habían más latinoamericanos, por ejemplo. Sí, sí, hay un par de latinoamericanos. Si no me equivoco, hay un argentino que trabaja acá en Dubái que también salta mucho y creo que eso ya, eso es. Estaba leyendo y decía que se tuvo que modificar el piso 139 del edificio para poder lograr este salto, ¿no? Sí, la verdad es que para poder saltar y para poder en realidad salir corriendo o tener un buen impulso para alejarse lo más posible del edificio y al momento de abrir el paracaídas sea seguro y no estar cerca de él para evitar cualquier tipo de impacto, se modificó el piso 139. Básicamente se fabricó una rampa súper exclusiva para que nosotros podamos salir de ahí y podíamos salir con más amigos, con más saltadores. No era solo un salto con una persona sola, sino que se podían realizar de diferentes maneras. ¿Tienes alguna estadística, por ejemplo, de cuánto duró el duelo, el salto, cuánto fue la velocidad que alcanzaste? La verdad es que la altura son casi 600 700 metros del piso 139. El salto dura más o menos alrededor de 15 a 13 segundos antes de abrir el paracaídas a una altura segura. Y después con el paracaídas abierto uno tiene alrededor de otros 20 segundos de poder hacer el patrón de aterrizaje que le decimos nosotros. Bueno, por ejemplo, bueno, yo he visto tu historial, tus hitos dentro de tu carrera. Está, por ejemplo, entrar y salir del cráter del volcán Villarrica en el año 2021, el salto en el centro de esquí La Parva, en donde alcanzaste casi o más de 250 kilómetros por hora, el salto atravesando el Sky Costanera, que es el edificio más alto de Sudamérica que está acá en Chile. Y también el salto Sky Surf en Abu Dhabi, en donde saltaste a más de 3000
metros de altura sobre una tabla de surf amarrada a tus pies y que aterrizaste en una ola artificial, ¿cierto? Quería Sí, saber, ese por soy yo. ejemplo, quería saber, por ejemplo, estas ideas son solamente, son tuyas. ¿Cuánto te demoras, por ejemplo, en desarrollar uno de estos saltos, en dar con todos los detalles? ¿Cuánto te demoras, por ejemplo? Sí, por lo general los proyectos que realizo, como tú bien lo llamás, las ideas vienen de mí y obviamente las trabajamos junto con los diferentes auspiciadores, generalmente Red Bull es el que más me ayuda en ese sentido. Y, en general este proyecto o estos saltos yo no planifiqué nada porque esto es de Dubái. Esto Claro. es un evento invitacional de la ciudad, del país, de ellos. Entonces, la verdad es que yo no fui parte ni de la organización ni nada. Tuve la oportunidad simplemente de ser un participante. Y en esos saltos que no son participantes, sino que son como más de tu propia obra, ¿cuánto Sí. te demoras, por ejemplo, en desarrollar uno? Bueno, depende de la complejidad y obviamente de millones de factores que van relacionados a la parte un poco aerodinámica, del día, de los vientos. El último proyecto que realicé en Abu Dhabi nos demoramos 2 años en poder desarrollar completo hasta lograrlo. Este salto mezclaste varias disciplinas. ¿Ha sido Sí. tu salto o tu hazaña más difícil de lograr? Sí, definitivamente. Son tres disciplinas en un salto. Nunca nadie obviamente había aterrizado viniendo desde el aire y había aterrizado en una ola y finalmente surfearla. Así que en realidad ese fue el proyecto más complejo que he realizado hasta el día de hoy. Bueno, hay una emoción que es lo más humana que hay, que es el miedo. Tú, por ejemplo, después de tantos saltos que has tenido de toda tu carrera, ¿sientes miedo antes de cada salto? Y, por ejemplo, ¿cómo gestionas esta misma emoción? Sí, obvio que sí. El miedo creo que es algo que uno siempre debería tener en todas cosas de la vida. Pero lo bueno es que con la experiencia uno lo sabe transformar en algo positivo. O sea, lo pasa al lado positivo y teniendo el miedo del lado positivo, generalmente te mantiene súper alerta, te mantiene activo, te hace hacer bien las cosas. El problema está cuando ese miedo se pasa al lado negativo y termina siendo un pánico, que ahí es cuando la gente no logra pensar bien, no logra respirar bien, entonces toma malas decisiones. Por lo tanto, sí, creo que el miedo es algo que sirve muchísimo porque te mantiene demasiado alerta y es parte de lo que hacemos. Como cualquier deportista, ¿ah? El miedo antes de iniciar una carrera, el miedo antes de iniciar, por ejemplo, el Dakar, es positivo. ¿En algún momento, como tú mismo decías, has sentido perder el control de ese miedo y llegar a esta misma palabra, como tú dices, a llegar al pánico de poder tomar No, tal vez una mala decisión? no todavía. No, esperemos Trabajo que... constantemente con psicólogos para poder, obviamente, todo eso que puede llegar a pasar, que no pase nunca. Hablando de esto mismo, ¿cómo es tu preparación, por ejemplo, como tú mismo lo decías, con psicólogos, tanto físico como mentalmente, para poder enfrentar uno de estos grandes retos extremos que tú haces? Sí, la verdad es que depende del proyecto que uno esté realizando y obviamente por lo general cuando uno está en las etapas finales de los proyectos que, pongámoslo así, son como las carreras para otro deportista o la montaña para un escalador, son cuando la presión sobre el deportista es mayor, por lo tanto es cuando más necesita de parte de la psicología ayuda. Y, y hay técnicas que a uno le sirven para poder enfrentar ciertas circunstancias y ciertos miedos que no siempre son relacionados en mi caso con el salto, sino que como cualquier otro deportista, con cumplir con las condiciones que uno se propuso, las expectativas, con poder desarrollar un proyecto de manera conforme a lo que uno lo pensó y lo planificó. Como tú mismo decías, estas técnicas que tú tienes, como cuál podrían ser algunas. Hay millones de técnicas psicológicas para poder enfrentar de diferentes maneras el estrés y la presión, sobre todo en los saltos,
Tengo muchas técnicas que he ido aprendiendo, pero es visualizar, hay técnicas de visualización, hay técnicas de relajación, hay técnicas de, obviamente viene relacionado también con la alimentación y con el bienestar de uno. Entonces son, al final son combinaciones de diferentes factores como deportistas que uno las tiene que llevar a cabo para poder presentarse de la mejor manera a realizar un proyecto o una competencia. Claro, y como tú mismo decías, no es algo como que solamente por el reto o por la hazaña que tú quieres hacer, sino que es algo que va día a día, es algo constante, ¿no? Sí, obviamente, y como cualquier ser humano, uno siempre tiene problemas o se le presentan problemas en la vida que al final te terminan afectando como deportistas, que también, de nuevo, hay técnicas y o hay psicólogos que te pueden ayudar a encauzar de mejor manera tu carrera como deportista. Me gustaría saber acerca de tu disciplina. ¿Hay torneos oficiales? ¿Vas a competir en alguno próximamente? ¿Dónde habitualmente se hacen? Sí, la verdad es que el paracaidismo tiene mucha competencia. Lo que pasa es que como al ser un deporte no tan conocido no se sabe mucho, pero después de, por así decirlo, después del COVID, las competencias pararon un poco y yo también me enfoqué un poco más en el lado de los proyectos, de hacer cosas que realmente a mí me apasionaban y que me entregaban mucho más que tal vez una competencia. Así también a la gente y a los seguidores o a las personas que ven el paracaidismo, creo que les llama mucho más la atención cuando alguien realiza un proyecto complicado que se logra entender para el auditor, por así decirlo, o para la gente que está mirando el video, que, que al contrario por el otro lado, que es cuando uno gana un campeonato. No, no, cuando ganaba campeonatos no hacía tanta noticia, por así decirlo, o no repercutía tanto en los medios como cuando hacía un proyecto. Perfecto. Por ejemplo, acerca de todos tus saltos, ¿cuál ha sido el mayor tiempo de vuelo que has tenido y cuál es la mayor distancia que has recorrido? Eh, He estado volando por harto rato. La verdad es que todavía no lo he podido medir, pero más de 8 minutos, 7 minutos, sí o sí. Y la distancia va a depender del viento, pero y obviamente de las condiciones físicas del paracaidista, pero he pasado de ciudad a ciudad. Dentro de tu disciplina, ¿cómo es la relación de compañerismo que hay en este deporte? Porque igual a veces uno ve, tal vez ve como que solamente una persona salta, pues uno llega a pensar tal vez que es algo como más individual, pero me gustaría saber cómo es la relación con tus pares, cómo se relacionan, cómo, como tú mismo dices, en estos proyectos o en estas invitaciones muchas veces saltas con otros deportistas. Entonces, ¿cómo es la relación cómo es el compañerismo dentro de este deporte? Sí, el compañerismo es súper bueno. Creo que como cualquier otro deporte que en el mundo, obviamente hay una, digámoslo así, una comunidad o una hermandad que se genera de acuerdo a lo que uno hace. Obviamente aquí al estar arriesgando un poco más la vida que otros deportes, se generan lazos afectivos mucho más cercanos con los deportistas. Por lo tanto, en realidad la relación es muy buena. No hay... No es que, por ejemplo, en este evento no es que nosotros hayamos estado compitiendo ni tratar de demostrarle algo a alguien, al contrario, o sea, creo que se eligen a las personas que, que tienen tanta experiencia que ya no tienen nada que demostrarle a nadie, porque de esa manera al final terminan aterrizando de manera segura. ¿Hay algún deportista dentro de tu disciplina que sea como mucho más cercano a ti? ¿Que haya como una relación más cercana? No, obvio, o sea, es que si tú es como cualquier otra persona que compite o que hace cualquier deporte, o un futbolista o qué sé yo, una persona que va al rally, obviamente tiene algunos amigos más cercanos que otros, producto de, qué sé yo, de afinidades diferentes culturales o de idioma, etcétera. Entonces, obvio que tengo amigos y otros que no son tan amigos, pero no significa que por eso van a ser enemigos. Claro. ¿Hay alguna habilidad, por ejemplo, que tú consideres importante o imprescindible para poder desarrollar y sobresalir en tu disciplina? Sí, la verdad es que como el paracaidismo es un deporte de aviación y en la aviación se necesitan tener ciertos requisitos para poder volar bien. Ojalá tener una excelente vista, ojalá tener un muy buen estado de salud, qué sé yo, no tener problemas al corazón.
no tener problemas de lesiones grandes porque las aperturas de los paracaídas pueden llegar a ser súper fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, si es que lo queréis comparar con lo que hace un piloto, es muy parecido a lo que nosotros hacemos en el sentido de salud, de poder estar al 100% en ese sentido o poder por lo menos tener ciertos parámetros de vida saludable para poder responder y reaccionar ante cualquier situación de emergencia que se te presenten en el vuelo. Tú al principio te uniste a la Fuerza Aérea. Fuiste piloto de ahí, saliste como primer lugar de tu generación, estaba leyendo yo. Y Sí, quería saber, fuiste primero, ¿cierto? sí, Me sí, sí, gustaría, me sí, gustaría saber, toda tu preparación dentro de la Fuerza Aérea te ha servido mucho en esta disciplina. Porque ahí yo leí que tú conociste el paracaidismo dentro de la Fuerza Aérea y ahí te enamoraste como de esta disciplina como más en particular, ¿cierto? sí, obvio. Sí, yo fui oficial bueno, primero fui cadete, después fui oficial de la Fuerza Aérea, egresé de, de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. Y, y después me especialicé como piloto de guerra y la verdad es que obviamente durante ese proceso hay millones de cosas que uno va aprendiendo, no solo de estudio, sino que también física y mentalmente, que me sirvieron muchísimo para poder enfrentar, y todavía hasta el día de hoy hay técnicas, por así decirlo, o simplemente aptitudes que aprendí, como por ejemplo la disciplina, para poder enfrentar de diferentes maneras la vida. Y nada, como tú bien decís, en la Fuerza Aérea fue donde yo aprendí a saltar. Antes de iniciar mi curso como piloto militar, nos enseñaron a saltar, obviamente, producto de que si es que en algún momento hay que salir del avión, tenéis los conocimientos básicos, por así decirlo, para poder sobrevivir y tener que eyectarte o saltar del avión. ¿Cómo es un día de entrenamiento de Sebastián Álvarez? ¿Qué es lo que haces habitualmente para mantenerte en forma? Bueno, un día de entrenamiento, justo ahora estoy en época de entrenamiento. Me levanto muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, troto entre 5 a 8 kilómetros, dependiendo de lo que me toca hacer después. Eso es temprano, luego me voy a saltar, eh, hago entre 6 a 5 saltos dependiendo de lo que me toque hacer después y cuando termino de saltar obviamente me voy directo al gimnasio donde tengo el coach en tierra y ahí entreno 2 horas y ya se me acaba el día con eso. ¿Cuáles son, por ejemplo, tus próximos objetivos y cómo ves el futuro de tu disciplina? ¿Cómo ves tú el futuro de tu disciplina? Sí, los próximos objetivos que tengo son, la verdad es que son bastantes y los tengo súper bien ordenados por ahora, pero son proyectos que nunca nadie ha hecho en el mundo, por así decirlo. Intento empujar el deporte desde esa manera, intentando ser lo más prolijo y también lo más disciplinado posible para lograr hacer cosas que nunca nadie haya hecho, como lo que hicimos en Abu Dhabi, que fue la primera persona que aterrizó en una ola con una tabla de surf. Entonces, en eso es lo que me enfoco y, y básicamente eso, o sea, tengo diferentes proyectos por mente y por delante que me gustaría sacar y no es que los quiera sacar en un corto periodo de tiempo, sino que al contrario, aprovecho ese tiempo o lo que signifique o lo que me tome para poder desarrollar un proyecto y llevarlo adelante. Algunos son más largos, otros son más cortos. ¿Hay algún lugar de Chile donde quieras saltar y un lugar, por ejemplo, en el mundo que también quieras hacer lo mismo? No, mira, la verdad es que un sueño que tenía era saltar aquí en el Burj Khalifa, que creo que todo paracaidista o base jumper soñaba, y después de nuevo, como después de 7 años de tanto papeleo, por así decirlo, lograron conseguir los permisos. Y, y en Chile la verdad es que me gustaría saltar Chile entero. Pero sí, obviamente, mira, sin dejar de lado el norte, que para mí también tiene la cordillera, la costa del norte súper pronunciada y me sirve mucho para volar, sobre todo con el traje con alas, el wingsuit. El sur de Chile lo aprovecho cuando es verano. De hecho, todo enero estuve casi prácticamente recorriendo el sur de Chile buscando nuevos lugares para poder hacer cosas. Y en el invierno, si es que logro estar en Chile, me voy hacia el norte para poder aprovechar el clima.
Así que en realidad no es que tenga un objetivo fijo ni que te pueda decir, ah, el típico que dicen las Torres del Paine o esto allá o aquí lo otro. No, pero sí tengo me llama mucho la atención la cantidad de volcanes que tenemos y siempre me ha gustado mucho volar sobre volcanes o incluso no tan cerca, sino que disfrutar del paisaje que nos ofrece obviamente Chile, que como después de darme la vuelta por el mundo varias veces, al final uno se da cuenta que el sur de Chile es una cuestión que no se compara con nada en el mundo. Una consulta. Tu apodo Ardilla, ¿a qué se debe? ¿A tu traje, por ejemplo, con el que tú vuelas? ¿O viene desde No, antes? no, viene desde mucho antes, de chico por inquieto, y Ah, coincidió ahora. coincidió justo con el mismo traje, ¿no? Sí, coincidió con el traje y todo, pero sí, bueno, en Chile me conocen todos, desde chico me dicen Ardilla, y bueno, afuera en el extranjero no me dicen Ardilla, sino que me dicen Sebastián. Bueno, para terminar, Sebastián, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren iniciarse en el paracaidismo, por ejemplo, o en el mundo de los deportes extremos en general? ¿Qué palabras hay para ellos? La verdad es que en general para cualquier cosa, lo que me di cuenta sí, y eso también lo aprendí también estando en la Fuerza Aérea, que en verdad realmente nada es imposible. Imagínate, yo era un surfista chascón que decidí ingresar a la Fuerza Aérea y sin tener mucho conocimiento de lo que estaba ingresando y solo la pasión por querer volar me llevó a salir con el primer lugar y porque obviamente me lo tomé muy serio y para mí siempre fue una competencia y creo que cuando uno realmente quiere las cosas, uno las tiene que hacer con amor y con pasión y uno va a lograr esos objetivos, pero también es súper importante no rendirse, sino que saber que van a pasar muchas cosas que probablemente te van a desenfocar y te van a hacer querer tirar la toalla, como decimos nosotros, y que al final sigan empujando si es que uno realmente quiere eso. Y lo van a conseguir, con o sin dinero, que es lo otro que siempre uno dice, ah, este tipo Mm. viene, qué sé yo, de familia con plata, y la verdad es que no es que yo sea el caso o no, pero conozco gente que con o sin dinero han logrado lo imposible. Entonces, cuando uno tiene amor, las cosas van a pasar. Sebastián Ardilla Álvarez, te quiero dar muchas gracias por conversar con Cooperativa Deportes y bueno, que estés muy bien. A ustedes por la entrevista y que tengan muy buen día.